Importante entonces, doctor, apreciar lo siguiente. Advertimos lo siguiente. En la corona, la Constitución, cuya supremacía tenemos que reconocer en dimensión doble, subjetiva y dimensión objetiva. Supremacía, ¿por qué? Porque hay una ley de reforma constitucional, y supremacía también porque hay un control de normas para mantener incólume el texto constitucional. El control difuso, el control concentrado busca la protección de la Constitución, y la ley de reforma constitucional le da actualización a la Constitución, pero su supremacía se materializa en la dimensión subjetiva cuando todos quedamos subordinados a su eficacia, y en su dimensión objetiva cuando la vemos presidiendo el ordenamiento constitucional. El Tribunal Constitucional nos ofrece esta dimensionalidad doble, interpretando los artículos 38, 45 y 51. En este último, en el 51, además de mencionarse la presidencia que del ordenamiento tiene la Constitución, se indica que la ley infraconstitucional marcará su línea de vigencia a partir de un obligado acto de publicación. Una ley que no pasa por esa figura de la publicación simple y llanamente estaría violentando, quebrantando a esta línea jerárquica de normas donde a la cabeza está la Constitución. Completado, vamos, doctor, a reconocer brevemente cómo este caso 0024-2003, conocido como el caso Municipalidad de Lurín, acuérdense, es un caso en el que una ordenanza habría violentado lo señalado por la Constitución, y por lo tanto, si hay una violencia por parte de una norma infraconstitucional a la Constitución, se le aplica tal garantía de jurisdicción orgánica como es la inconstitucionalidad. Veamos. El nombre de Lurín en las fuentes del TC también aparece como caso Municipalidad Santo Domingo de los Olleros. Repito, Lurín y Santo Domingo de los Olleros se enfrentaron a partir de una ordenanza en la que se trató el tema de la demarcación del territorio, y eso quebrantó lo dispuesto por la Constitución, toda vez que la demarcación del territorio solamente lo ve el Congreso, es una competencia exclusiva del Congreso, y no es válido, ni legítimo, ni constitucional que se pretende establecer con una ordenanza. La fuerza de la norma en la ordenanza es menor. Lo que esa ordenanza llamó demarcación, pero en realidad debió hacer, es lo que se conoce como el encuadramiento del territorio. Eso sí es una competencia municipal
provincial, distrital. Un municipio puede encuadrar su territorio, pero un municipio no puede demarcar su territorio. Eso lo hace por ley solo el Congreso. Las leyes de demarcación territorial son exclusivas del Congreso. Lo que entendió por demarcación el municipio de Santo Domingo de los Olleros en perjuicio de Lurín fue un encuadramiento territorial. Por eso es que se presentó la inconstitucionalidad. Y a partir de este caso, el TC dijo, aprovecho esta sentencia, esta jurisprudencia, que por su naturaleza de inconstitucionalidad ya tiene efectos erga omnes, para generar toda una doctrina en el marco de las cualidades que debe tener una sentencia constitucional. Y de paso dijo, mi sentencia constitucional podrá ser llamada precedente constitucional vinculante en tales y tales presupuestos que ahora les voy a mencionar. La primera sentencia en la que el TC describe al precedente constitucional vinculante es Municipalidad de Lurín. Dice así: el establecimiento de un precedente vinculante no debe afectar el principio de respeto a lo ya decidido o resuelto con anterioridad a la expedición de la sentencia que contiene un precedente vinculante. Vale decir, no debe afectar las situaciones jurídicas que gocen de la protección de la cosa juzgada. Por ende, no puede impedir el derecho de ejecución de las sentencias firmes, la intangibilidad de lo ya resuelto y la inalterabilidad de lo ejecutado jurisdiccionalmente. Hay un detalle acá. Todo eso, según el TC, pasa mejor vida si esa cosa juzgada queda relativizada por afectación de derechos fundamentales. En otras palabras, no habrá cosa juzgada si se afecta a través de una sentencia derechos fundamentales. Por lo tanto, si no hay afectación a derechos, entonces nació esta figurita propia de la autonomía procesal del TC. Nació la cosa juzgada constitucional, que establece no vía precedente, sino para fundamentar la eficacia del proceso de amparo y la emisión de futuros precedentes constitucionales vinculantes. La pregunta es, ¿quién le ha dado al TC esa competencia? Es que el TC, interpretando el artículo 201, dice, tengo una autonomía, y esta autonomía no solamente es en el marco administrativo, la extiendo a los procesos constitucionales que resuelvo y buscando su eficacia, aplico una autonomía procesal. Es una figura importada de Alemania, pero que allá mismo tiene serio debate, ya que en el Perú no ha sido exenta de observaciones y críticas por parte de la doctrina. No es el tema, pero estoy que lo relaciono con la línea de trabajo, nuestro precedente vinculante. Vamos con uno más. Ahí está. Dentro de ese mismo marco que es Lurín, acuérdese usted de la binaria connotación del precedente, y utilizo esa figura con cual encuentro en triángulos para reconocer esta línea. Si veo la primera figura, la Constitución está arriba, a supremacía. Esa es la línea clásica. Pero el profesor y jurista y juez supremo Neira nos dice, la Constitución puede estar en una línea inferior, generando en el Estado constitucional de derecho una atracción a todo frente a sus efectos. Y él le llama a eso la figura del vórtice constitucional. En otras palabras, la Constitución, si está arriba, es una norma suprema, y si la Constitución está abajo es porque a todo lo atrae cual efecto magnético normativo.
A eso le llama doctrina vórtice constitucional. Nada escapa a la capacidad de atracción de la influencia de la Constitución. La naturaleza del precedente tiene una connotación binaria. Por un lado aparece como una herramienta técnica que facilita la ordenación y coherencia en la jurisprudencia, y por otro expone el poder normativo del TC dentro del marco de la Constitución, el Código Procesal Constitucional y su propia ley orgánica. Aquí hago un paréntesis, doctor, porque esa Constitución aparece como nuclear y está rodeada, cual clara respecto a la yema, de lo que desde Francia el mundo conoce como el bloque de constitucionalidad. Forman parte, según lo señalado en este fundamento jurídico de la citada sentencia de Lurín, el Código Procesal Constitucional y la Ley Orgánica del TC, normas que dan desarrollo a lo prescrito de manera genérica y de nivel supremo por la Constitución. Los colombianos a ese bloque de constitucionalidad le llaman normas puente o normas interpuestas entre un cuerpo genérico y el ciudadano. Entre el cuerpo genérico Constitución y el ciudadano hay ley de desarrollo. Esa ley de desarrollo en Perú son las normas interpuestas en Colombia, y el bloque de constitucionalidad que desde el siglo pasado el mundo recibió de Francia, del derecho constitucional francés, del Parlamento francés. Doctor, ¿qué hago? A partir de este elemento, desarrollo conceptos que confirman la naturaleza del precedente. Ahora, ya para cerrar, cabe señalar que la potestad del TC de establecer un precedente vinculante en los términos del artículo 7 debe ser claramente distinguido de una exhortación. Dice con claridad, no puede hablarse de exhortación cuando el TC ha mutado su naturaleza. El TC no puede exhortar porque de legislador creado para limpiar el sistema, eliminando normas impuras frente a la Constitución, de legislador negativo ha trasuntado al legislador positivo. Y la vía para establecer su funcionalidad de legislador positivo es el precedente vinculante. Nació el TC en Europa 1920, el Tribunal Constitucional Austriaco, con la configuración de eliminar normas, de hacer una limpieza en el ordenamiento. Pero en el devenir y en nuestro país, a partir de la figura del precedente, hay una legislación positiva que tiene al TC con una competencia especial y probablemente producto de la interpretación del artículo 201. ¿Qué dice el artículo 201, doctor? El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Oiga, doctor, ¿cómo es posible que un poder inmerso en la Constitución controle a toda la Constitución? Convengamos que aquí, en este artículo, hubo un exceso. Un exceso que la ley integrante del bloque de constitucionalidad orgánica del TC subsanó en su artículo 1. ¿Cómo subsanó el legislador ordinario? Subsanó el exceso del legislador constituyente señalando: el Tribunal Constitucional es el órgano de control, pero no de la Constitución, sino de su praxis, conocida como la constitucionalidad. Comparamos las normas, doctor. Hace un momento, arriba la Constitución, Constitución controlada. Debajo la ley, ley orgánica del TC, constitucionalidad controlada.
hay una suerte de precisión, y en esa precisión se le da un control a la potencial arbitrariedad de ese poder del TC. Pero igual, no puede exhortar ya, porque no está solo eliminando normas, está creando normas. Y para criterio de algunos doctrinarios, normas constitucionales adscritas. La jurisprudencia aquí la menciono en relación a las condiciones para hacer uso del precedente. Esas condiciones nos llevan, doctor, a la siguiente precisión. Si hay que discriminar entre precedente vinculante y jurisprudencia vinculante, pasa por el hecho de qué presupuestos permiten establecer a los precedentes. Esos presupuestos, doctor, los vamos a presentar de inmediato, recordando que de estado legal hemos pasado a estado constitucional. Y doctora, una prueba de ese tránsito, vea usted este pequeño aporte previo. En la norma anterior al código, perdón, estoy acá, ahí está. Esta norma es la 23.506. En ella quedaba proscrita la activación de garantías constitucionales cuando había una situación excepcional en el gobierno, o sea, frente a lo que se conoce como los regímenes de excepción. Eso, en los regímenes de excepción, doctora, había una indefensión declarada a partir de la propia ley. Eso ya no va más, doctor. ¿Por qué? Se ha incorporado en derecho nacional lo que es el artículo 27 de la Convención Americana. No es posible que en regímenes de excepción ciertos derechos sean suspendidos. Hay derechos inderogables, hay derechos intangibles, como por ejemplo el habeas corpus. Ahora, les había hablado de self-restraint, que no es otra cosa que la autorregulación, que el autocontrol que se impone a sí mismo el TC para emisión de sus precedentes vinculantes, a los cuales debo discriminar y diferenciar con su jurisprudencia vinculante. Concretamente, la jurisprudencia vinculante, es su doctrina jurisprudencial, donde incluso considera a la generada por el PJ a través de precedentes judiciales vinculantes, en tanto y en cuanto no contradigan la doctrina del TC, no contradigan precedentes vinculantes. Ahora sí, doctor, esa autorregulación pasa por los siguientes presupuestos. Primero, importado de los Estados Unidos de América al Perú, la figura del precedente se estableció a partir de el vacío normativo. Si hay vacío en la norma, un precedente puede integrar ese vacío, cubrir esa insuficiencia normativa. También, si existen interpretaciones múltiples de un artículo de la Constitución o de una ley, porque esa multiplicidad genera caos, inseguridad, entonces vía precedente se ordena, se pacifica, se integra. Acuérdense de la eficacia integradora. Y entra aquí también la figura de solo el TC puede eliminar sus precedentes o crear otros nuevos. Overruling. A esos tres le vamos a agregar la interpretación contradictoria que los jueces pueden hacer del texto constitucional, la interpretación
errónea o equívoca que se puede hacer del texto constitucional? Si estamos frente a estos escenarios, entonces, bienvenido el precedente. Una aclaración, doctores. A estos 5 le sumamos el que nace con este texto. Se dará un precedente vinculante cuando una norma con rango de ley, por ejemplo, tratado, ordenanza, decreto de urgencia, decreto legislativo, ley orgánica, ley ordinaria, afecte, vulnere derechos fundamentales. Precisión, doctor. Si una norma choca contra derechos fundamentales, a través de precedente esa norma se deroga. De esta forma, doctor, podemos ahora sí darnos un saltito a el desarrollo que la propia jurisprudencia le ha dado a estos presupuestos. Y arriba miren qué nombre aparece: Lurín, Salazar y Provías. Las 3 sentencias, 2 de ellas con naturaleza de precedente, que han permitido la autorregulación para que el Estado peruano, a través del TC y en cumplimiento de lo que dice la ley 28237, emita precedentes. Como hace un momento mencioné, la Corte Suprema de los Estados Unidos, interpretación diversa, vacío normativo, overruling. Viene Lurín y a esos 3 le suma 2 a la peruana: interpretaciones contradictorias, interpretaciones erróneas. Trabajo con iniciales y por favor déjenlo. En la anterior se lo he escrito completo, luego lo repasan. Explotemos las mnemotecnias para que la memoria sea conducente a mayor precisión en el tiempo. Viene Salazar y Arlenque y estas 5 se reducen a 4. Pero vean el brillo de Salazar y Arlenque. Salazar y Arlenque aportó esta norma legal que afecta a derechos fundamentales. Y Salazar y Arlenque, como fue otro colegiado, entonces se eliminó la posición peruana y consagró, ojo, overruling, interpretación contradictoria, interpretación errónea, y se guardó lo de la Suprema Corte. Finalmente, ¿qué hace el TC con otro colegiado, con otra composición en su colegiado? A través del caso Provías, restaura a las 5 fundacionales y trae el aporte de Salazar. Pregunta: a la fecha 2019, agosto 26, a 230 años de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, 6 son los presupuestos para que en el Perú sea legítimo un precedente vinculante, cuya razón ontológica es, como dijimos, igualdad y seguridad jurídica. Doctores, vacío normativo es el único que merece un análisis especial por parte del TC. Ahí están todos los presupuestos y la mención de esta sentencia. Por favor, debajo ponen del 3741 Salazar y Arlenque. En Salazar y Arlenque se menciona por primera vez que el precedente tiene efectos de ley. Ojo, no dice rango de ley, efectos. Pero concretamente sabemos que tiene una posición especial. El doctor me dice: geometría, Alfredo, allá vamos, doctor. Constitución, ley. Según el entender del TC, el precedente va aquí, en medio. Y en posición mediana entre las dos normas, Constitución y ley, ese precedente entonces se lee así. Si lo miro respecto a la ley, el precedente es supralegal. Está sobre la ley. Puede eliminar leyes, más una ley jamás le va a eliminar. Se necesita otro precedente para eliminar al precedente. Pero si lo hacemos respecto a la Constitución,
Mientras que aquí está sobre, aquí está debajo. Por lo tanto, el precedente es infraconstitucional. Si estuviera acompañándome el profesor Castillo Córdoba, me diría, pero un momento, ¿y dónde queda la línea que yo preciso en mi tesis de que a esta Constitución la vemos desarrollada en el derecho procesal constitucional? El derecho procesal constitucional concretiza lo que dice la Constitución. Convengamos que los precedentes tienen contenidos que emanan de la Constitución. Por lo tanto, los precedentes extienden a través de los procesos constitucionales a tal Constitución. Con lo que no pueden ser infraconstitucionales. Tienen rango constitucional. Bueno, eso es una tesis. Y como tal yo le diría, doctor, válida la exposición, pero lo que quiero es que nuestros asistentes a esta capacitación supernumeraria tengan un abanico de opciones, interpreten de la mejor manera las alternativas en una evaluación y nada más. No busco otra cosa. No una sola verdad, sino la mayor cantidad para que ustedes opten. Y a partir de esa opción, obviamente, poder tener menos dudas. A ver, doctor. Efecto del precedente. Diferencia entre precedente y jurisprudencia constitucional. Y con ello, no hay nada que reproducir especial. ¿Por qué? Porque en este momento les voy a compartir nuestra práctica con 20 ejercicios para dinamizar lo que hemos trabajado y a la vez reforzar algunos conceptos que probablemente por el tiempo no nos han podido alcanzar. Un momentito, por favor. Guido, un gran favor. Si no está, yo mismo le reparto la práctica. A ver, un apoyo con la práctica, por favor. ¿Ya? Ahí va. Doctores, convengamos, son 20 ejercicios. ¿Les parece un mínimo de 15 y un máximo de 20 para trabajar? Para que analice con un poquito de nivel de presión, ¿no? Y de allí su desarrollo de cada una de ellas. Por favor. Pueden ver todos los apuntes que hemos generado, pero nada más. Nada de redes, por favor, porque si no, se engañan porque el día del examen real probablemente no sea ese un recurso a tomar. 15 a 20. Empezamos, doctores. Voy preparando algunos temas de complemento para la explicación. Gracias, Guido. Sí, ya no voy a necesitarlo. Hay que ahorrar esa energía y ese proyecto.
Bien, doctores, vamos a dar revisión a nuestro marco práctico en el que la pregunta inicial nos habla de un tipo, atención doctor, un tipo de tratado, que en este caso es el Tratado Internacional sobre los Derechos Humanos. Dice, de lo que el Estado peruano es parte, integran el ordenamiento jurídico. Dichos tratados no solo conforman nuestro ordenamiento, sino que además detentan rango constitucional, junto a las leyes de reforma constitucional, recuerden, y junto a la Constitución. Sigo. El rango que detentan trae consigo que dichos tratados estén dotados de fuerza activa y pasiva. Fuerza activa, conforme a la cual estos tratados han innovado nuestro ordenamiento jurídico, incorporando a este, en tanto derecho vigente, los derechos reconocidos por ellos, pero no bajo cualquier condición, sino que a título de rango constitucional. Su fuerza pasiva trae consigo su actitud de resistencia frente a normas provenientes de fuentes infraconstitucionales, es decir, ellas no pueden ser modificadas ni contradichas por normas infraconstitucionales e incluso por una reforma de la Constitución que suprimiera un derecho reconocido por un tratado o que afectara su contenido protegido. Los tratados sobre derechos humanos representan en tal sentido, según lo señalado en el expediente que se indica, fundamentos 25, 34, A, B, C, D, cual en su criterio, doctores, y aplicando la teoría compartida el día de hoy, calza con ese texto incompleto. A, un pétreo elemento del bloque de constitucionalidad. Sin embargo, ¿por qué es pétreo? ¿Qué establece para que sea pétreo? No lo indica esa condición pétrea, doctor. Lo indica otra alternativa. A ver, B, C o D. La A no es. La C, a ver, veamos. Representan en tal sentido límites materiales de la propia potestad de reforma de la Constitución. Paréntesis, elemento pétreo, elemento intangible. Esa es la respuesta, la C. Ojo, el doctor no estaba fuera del margen de un correcto razonamiento con la A, pero la pregunta es, ¿y cuál es la situación intangible que presenta? Hay un vacío. En cambio, la respuesta se complementa de manera directa con la C cuando dice límites materiales de la propia potestad de reforma a la Constitución. Esa es la clave de la pregunta 1, 1C. 2. La Constitución política del Estado puede ser entendida de manera óptima como A, B, C o D. ¿Con cuál se animaron? B. Eso, la norma jurídica de la organización política del Estado y de protección de los derechos fundamentales. ¿Cómo se llama la parte de organización? Constitución orgánica. Y la parte de los derechos fundamentales, constitución dogmática. Son las dos partes claves. La orgánica, el poder repartido, y perdón, la dogmática, los derechos fundamentales tutelados. 2B. Y en la 3, sobre la legitimidad para obrar en el proceso de inconstitucionalidad. Eso, claro. Vámonos al 203 de la Constitución y no lo encontramos. ¿Por qué? Al costado pongan reforma constitucional del año 2017. En el 2017, los 7 actores que están desde la voluntad inicial del constituyente han recibido a un octavo actor. Ese octavo actor que puede activar la inconstitucionalidad es el presidente del Poder Judicial. Reforma del año 2017, es decir, reciente. 4. Según el supremo intérprete de nuestra Constitución,
Estamos frente al fraude de la Constitución cuando, Alfredo, utilizan esa palabra fraude, ¿sí? En el fundamento 32 de la citada sentencia se habla de fraude de la Constitución cuando el Congreso, que debe modificar a la Constitución, rebalsa sus competencias. ¿Y cuál es la competencia rebalsada? Cuando el Congreso considera que es un poder constituyente originario. El Congreso no es originario, el Congreso es poder constituyente derivado. Por lo tanto, la 4, la clave es la C. La C. La C. ¿Por qué? Porque, doctora, en la B dice, los actos del poder constituyente se convierten en poder revisor. Cuidado, es al revés. Cuando el poder revisor genera actos que parece constituyente. Esa es la clave C. En el B hay una tentadora confusión. No es la B, es la C. 4C. Bueno, de eso se trata. Estamos practicando para advertir que hay claves así engañosas, ¿no? Seduce la B, pero no, la B está al revés, es la C. 5. La Constitución reconoce a las municipalidades autonomía para ejercicio de su funcionalidad. Ey, doctor, vea usted acá este apartado. Las garantías reconocidas de la Constitución son institucionales y constitucionales. Las institucionales, autonomía para las universidades, para las municipalidades, para los gobiernos regionales, objetividad para el Ministerio Público, inmunidad para ciertos funcionarios desde el Parlamento, el Defensor del Pueblo y los integrantes del TC, imparcialidad respecto del accionar de la Judicatura, seguridad social como aquel fondo de contingencia previsional. Estas son garantías que institucionalizan el control del poder. Y en ese contexto dice la pregunta 5. Cuando reconoce a la municipalidad autonomía para el ejercicio de sus funciones, es decir, le reconoce el poder y la capacidad efectiva de gobierno para normar, regular y administrar los asuntos, según el TC, dicha autonomía se caracteriza por, a esta autonomía el TC la ha analizado, y cuando la analiza se queda con A, B, C o D. C. Ser una garantía institucional de carácter limitado, donde se le dice, oiga, señor alcalde, usted tiene ejercicio de poder, pero compartiéndolo con la región, compartiéndolo con la nación. Hay gobiernos entonces nacional y gobierno por debajo de lo nacional, que es subnacional. Y si hay un nivel de eficacia integradora, no puede haber conflicto. La 5 es la C. 6. El principio de supremacía de la Constitución, en la triangulación que les hice hace unos momentos, ¿qué significa? La B, la Constitución prevalece sobre cualquier otra norma. Hay preguntas como esta que nos vienen bastante directas, pero hay preguntas que se complejan un poquito por el enunciado. Dice la 7. Con la finalidad de garantizar la vigencia efectiva de la supremacía. Ojo, la norma es suprema, pero ¿cómo garantizo esa supremacía? Veamos. A, B, C o D. C, veamos, doctora, la C. Mediante el control concentrado de constitucionalidad, el TC verifica en abstracto la constitucionalidad de las normas con rango de ley y las de carácter reglamentario. Nunca agarra las reglamentarias. Las reglamentarias son potestad del Poder Judicial a través de la acción popular. No puede ser la C. Se leyó bonito al comienzo, pero al final viene ese vidrio molido que sabemos está dentro de la hamburguesa aromática, pero si la masticamos esa hamburguesa no va a ser buen provecho. Entonces el AD, claro, que dice la protección del principio de supremacía se realiza mediante el control de inconstitucionalidad y la acción popular. Normas legales y normas infralegales. Perfecto, 7D.
7D. 8. Para el Tribunal Constitucional, la Constitución como norma jurídica es objeto de interpretación. Sin embargo, la particular estructura normativa de sus disposiciones no responde en su aplicación a la lógica subsuntiva. En esa medida, la interpretación constitucional exige complementar los criterios clásicos de interpretación normativa con una serie de principios acogidos y desarrollados por aquel. Sobre ese tema, ¿cuál de los siguientes enunciados es válido? B. Veamos, doctor. El principio de concordancia práctica predica la necesidad de que el intérprete de la Constitución prefiera aquellos sentidos interpretativos que promuevan la integración social y unidad del texto constitucional. Doctor, lamento decirle que acaba usted de descubrir un mar de palabras con cero de profundidad. No es, porque la concordancia práctica dice, si hay conflictos en el texto, apelo a la dignidad humana para ponderar. Y yo no he leído eso. Pero se lee bonito. No le haga caso a la B, doctor. Le queda la A, la C y la D. Esa es la única respuesta, claro. La corrección funcional conmina al juez a realizar labor sin desvirtuar, sin desnaturalizar, sin chocar cual tren con la voluntad del constituyente. 8C. 8C. 9. Para el Tribunal Constitucional los derechos fundamentales se caracterizan por 1, 2, 3. ¿Con cuál nos quedamos? La A, claro. La 1 y 2 tienen dos dimensiones y además imponen a los poderes públicos un especial deber de protección. Nada con la 3, porque la 3 dice todos los derechos son absolutos. Mentira. En un Estado constitucional de derecho, nada está libre de control. Y si nada está libre de control, no puedo hablar de que son absolutos. 9A. 10. Vamos, esas preguntas que son las que, sea casi el cierre de clase, dan mucho oxígeno. La C. Muy bien, doctor. Los fines de los procesos son tal cual está en el artículo 2 del Código Procesal Constitucional. Garantizar la primacía de la Constitución y la efectiva vigencia de los derechos fundamentales. 10. Ya estamos a la mitad y aquí hacemos una pausa, doctor, porque dentro de la programación aparece la figura del recurso a agravio constitucional, el cual el doctor Guido, que les acompañó la semana anterior, nos ha generado una teoría que nosotros nos hemos permitido graficarla, ¿no? A partir de este comentario. Dice: el RAC aparece como derecho innominado en la Constitución frente a aquellas resoluciones denegatorias de segunda instancia. En la ley, a esa palabra denegatoria se le da contenido. Lo denegatorio o desestimatorio será cuando la sentencia es infundada o improcedente. ¿Cuál ley? El Código Procesal Constitucional, artículo 18. Pero la jurisprudencia, doctor, se ha encargado a través de la institución llamada autonomía procesal de que a lo dicho por la ley en el artículo 18 se le va a ampliar, se le va a corregir y se le va a crear un aditivo. Vamos con la ampliación. Si había requisitos en el artículo 18 formales, a esto se le suma requisitos materiales como son los necesarios integrantes de la admisión y procedencia de los procesos constitucionales en el artículo 5 del Código Procesal. Eso es una ampliación de lo que establece la norma. Pero luego se infla el recurso de agravio cuando se indica: si es activado el RAC por sentencias desestimatorias, pues hemos de tener en cuenta de que las resoluciones estimatorias también activarán el RAC. Y si digo desestimatorio, denegatorio, y allá digo estimatorio, hay una corrección que el TC, a la luz de su autonomía, le ha hecho a la norma. No, señor, no solo son las desestimatorias, también son las estimatorias. ¿En qué casos?
Cuando el Poder Judicial haya resuelto en tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y terrorismo. ¿Por qué en esos delitos? Porque dice el TC, estos delitos ponen en serio peligro a la nación. Y entonces, a la luz del artículo 8 de la Constitución, en defensa del orden constitucional, corregimos el contenido de la ley. Ojo, en esa corrección, doctor, hay un gran paso en esta figura de control a lo resuelto por el Poder Judicial. Última fase de ese RAC, creativa según la autonomía procesal. RAC verificador de la homogeneidad del acto lesivo y RAC a favor de la ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bajo esa línea, doctores, lo que estamos viendo es que el Tribunal Constitucional, a través de su jurisprudencia, complementa lo dispuesto positivamente por la ley y por la Constitución. Una pausa fue eso, y ahora sí, en la pregunta 11, doctores. La Constitución se desarrolla expresamente cuando puede existir una ley secreta, es decir, no publicada. Pregunto, A, B, C o D. A, dice, leamos juntos la A. Sí, cuando regula la seguridad nacional, pues se trata de una causal que justifica su carácter secreto. Le cuento, doctor, que si usted reconoce la A, su base es legal, pero no hay amparo constitucional para ese argumento, porque en la Constitución señala, artículo 51, la Constitución preside el ordenamiento jurídico y las normas tienen que presentar para su validez publicidad. Usted está contraviniendo con su respuesta a lo dicho en el marco constitucional. No puede ser la B, claro. No, pues la Constitución establece que todas las leyes deben ser publicadas y no alude la Constitución a leyes secretas. La ley sí habla de un secretismo por la seguridad nacional, pero cuidado, eso es para frenar el derecho de acceso a la información, que obviamente se pondera, pues, doctores, en base al elemento ley, no en base al elemento constitución. Por lo tanto, recuerde lo que dice la 11, la Constitución se desarrolla. La clave única posible de la 11 es la B. No, pues la Constitución establece que todas las leyes deben ser públicas. Y es a partir de la publicación que entran sus efectos. 12. La condición de norma suprema del ordenamiento jurídico que ostenta la Constitución se garantiza a través de dos garantías esenciales. A, B, C o D. B, eso, un proceso especial de reforma y un sistema de control de constitucionalidad de las normas. 12b. 13. Respecto al proceso especial de reforma, podemos afirmar que tal cualidad alude a aquella constitución que se le compara con la piedra. Rígida, muy bien. 13a, rígida, muy bien. Estamos entrando a la recta final. 14. En la parte pétrea de la norma fundamental, no encontramos de manera expresa, integrando el grupo de principios constitucionales que limitan la fórmula de revisión de la Constitución, ¿a cuál de esos cuatro? Acuérdense que lo vimos en el artículo 3. Está la soberanía popular. Está eso de control constitucional de las leyes, no va como un filtro a la revisión. 14d. 15. No corresponde al rango normativo infraconstitucional. Obvio, ¿cuál es? La A, la ley de reforma constitucional, está por encima
de las leyes. No es infra, es supralegal. Muy bien. Profesor, la 16 asusta. Aparentemente, doctor. Porque esa 16 está desarrollada con el contenido esencial de un decreto de urgencia. A, B, C, D, E. ¿Cuál creen ustedes? Si estamos hablando de una situación extraordinaria, si estamos hablando de una situación breve, temporal, que beneficia a toda la comunidad, ¿cuál sería la palabra que completa? Transitoriedad. Transitoriedad. Muy bien. 17. En una sentencia, recuerde usted, va a encontrar en el marco constitucional alusión a valores, argumentos, fallos, preceptos cuando habla de normología. Si habla de norma, preceptos, 17D, preceptos. 18. ¿Cómo que dictadura constitucional? Alfredo, eso es un contrasentido. La dictadura es ilegal, es ilegítima. Un momentito, doctor. Si usted me acompaña a la Constitución, va a advertir que el artículo 137 llamado regímenes de excepción se traduce en el estado de emergencia y en el estado de sitio. Eso es lo que doctrina llama la dictadura constitucional. Por lo tanto, A, B, C o D. Atemporal. No es permanente. Si se hace permanente, allí sí es inconstitucional. Muy bien, 18A. Doctor, estamos entrando a las dos últimas. 19. Les dije que los principios de interpretación constitucional que describimos como 5 apareció en un precedente llamado amparo electoral. ¿Cuál es? Lizana Puelles. Y Salazar y Arlenque corresponde a derechos fundamentales. Anicama Hernández a pensiones. Y a Polonia Colca es el famoso ejemplo del precedente material. No respetó las formas, pero sí su relevancia constitucional. 19, B de beso, Lizana Puelles. Y la 20 nos invita a una necesaria cruz, una gráfica en la que veo así: atendiendo a la jerarquía de normas, aquí tengo la validez. Hay validez en el sistema si se respeta la jerarquía. Piso 1, piso 2, piso constitucional. Pero si observo a la norma en el tiempo, lo que analizo ya no es su validez, analizo su vigencia. Y cuando analizo la vigencia de la norma en el plano horizontal, lo que estoy viendo, doctor, es sus efectos. Doctor, y los efectos se dan desde el día siguiente de la publicación, salvo que se declare vacatio legis, donde se indica con posterioridad a partir de qué momento se darán los efectos. Y esa vigencia termina con la derogación de la norma. La vigencia entonces que desplaya los efectos normativos va entre publicación y derogación. Y la validez conlleva a una jerarquía de normas. A la luz de ello, ahora sí, nos atrevemos a describir el contenido. Dice: la derogación de una norma implica que pierde validez más no vigencia. A ver, derogación está en la horizontal, no tiene nada que ver con validez, tiene que ver solamente con vigencia. Por lo tanto, doctor, la A no es respuesta. Vámonos a la B. La declaración de inconstitucionalidad de una norma solo puede recaer sobre normas vigentes. Mentira. El Tribunal Constitucional ha señalado que también se puede activar inconstitucionalidad respecto de una norma que ya no está vigente, que ha sido derogada.
¿Pero para qué? Si ya se derogó, un momento, doctor, esa inconstitucionalidad no busca atacar efectos de una norma que ya no existe, pero sí busca atacar efectos previos a su derogación. Efectos previos a su derogación. Por lo tanto, ojo, doctor, están aquí pidiéndome la correcta, pero aquí dice, la declaración de inconstitucionalidad de una norma solo puede, falso, también puede con normas derogadas. C, si una norma está vigente, eje horizontal, vigencia, necesariamente es válida. Un momento, doctor. Una norma puede estar vigente, pero puede ser inconstitucional. Por lo tanto, teniendo vigencia, puede no tener validez. No es la C. Doctores, si no es la A, la B y la C, la D es la respuesta. La interpretamos. La validez de una norma puede ser formal por haber sido producida por respeto a los procedimientos, o material si respeta la jerarquía o las normas superiores. Brevemente, doctores, por favor, aquí cierro con este esquemita a partir del cual consolidamos la información siguiente. Las garantías constitucionales, a partir del marco de la jurisdicción de la libertad, tenemos que han presentado un desarrollo en habeas corpus jurisprudencial primero, luego legal, y finalmente doctrinario. Doctrinariamente hablamos entonces de habeas corpus atípico, reflejo y mixto. Como tal, puede ser discutible porque es una posición de análisis, pero la ley, a través del Código Procesal Constitucional en el artículo 25, menciona todos los tipos de habeas corpus, pero de manera expresa hay uno en el artículo 22, el habeas corpus para los regímenes de excepción, el habeas corpus excepcional. He ahí el vínculo de su nomen juris. Régimen de excepción, habeas corpus excepcional. Y fue la jurisprudencia en el caso Aponte Chuquihuanca, donde nos presentó un grupo, según el profesor argentino Néstor Pedro Sagüez, que habla de un habeas corpus que busca reparar la lesión a la libertad individual y derechos conexos y busca prevenir. ¿Por qué pongo esta dupla primero, doctor? Son los únicos tipos que aparecen en el rango constitucional y luego la jurisprudencia también lo menciona. No hay más. Cuando usted revisa el artículo 200.1 de la Constitución, habla, el habeas corpus procede frente a la vulneración, reparador, y la amenaza, preventivo. Ahora, fuera de ese marco, tenemos aquel habeas corpus cuando hay afectación al libre tránsito, restringido. Aquel habeas corpus que se presenta cuando la libertad se ve violentada por falta de respeto a los plazos, llamados plazo razonable, traslativo. Cuando no se me da en mi condición de legítimamente privado de mi libertad un trato humano correctivo. Cuando, doctor, hablamos del innovativo, en el único habeas corpus que no pretende ir hacia atrás. El innovativo dice, bueno, ya resultó irreparable o ya cesó la vulneración, pero no debe volver a pasar. Es de efectos futuros. El único habeas corpus con efectos futuros es el innovativo. Y he dejado para el final con rojito al habeas corpus único en el que participa el Ministerio Público, porque existe la posibilidad de la comisión de un ilícito penal, el instructivo. Es el caso de la desaparición forzada. ¿Y por qué? Porque la Corte Interamericana ha señalado que este delito es
pluriofensivo. En esa pluriofensividad, el Ministerio Público delimitará con la investigación el contenido a tutelar por la libertad, en este caso vulnerada. Doctor, de menester en próximas sesiones dentro de este marco el análisis del habeas corpus residual, donde el objetivo concreto es ir contra lo señalado en la Constitución. No proceden los procesos constitucionales frente a resoluciones judiciales, salvo que éstas no hayan emanado de un procedimiento regular. Figura el habeas corpus residual, que por cierto son los que han generado en el marco del TC la mayor cantidad de precedentes vinculantes. De esa manera hemos sumado en esta segunda sesión y los invitamos, de acuerdo al cronograma entregado, doctores, a perseguir y a buscar una performance de continuidad en su preparación. Guido, ¿algún informe para los doctores? Ninguno. Muy bien. Doctores, buenas noches.